El movimiento obrero estudiantil y campesino. 7 de enero, MOEC. Fue una guerrilla izquierdista colombiana fundada en 1959 y desaparecida en 1969 e hizo parte del conflicto armado de Colombia. Este grupo social intentó hacer focos guerrilleros que fracasaron en Pradera, Valle del Cauca, Tolima y Antioquia. Se desvaneó después del asesinato de su líder, el estudiante Antonio Larrota. Algo que detallar fue que realizaron reuniones muy importantes como el primer Congreso de Cali en 1960, el primer pleno en 1961 y el segundo Congreso en 1964. El tercer pleno en 1964, Bogotá, y el tercer Congreso en 1966. También formaron parte del Frente Unido de Camilo Torres Restrepo, junto a organizaciones como el Movimiento Liberal MRL. Para tener en cuenta de su división nazi, el Frente Unido de Liberación, Fuerzas Armadas de Liberación, el Movimiento Camillista Marxista y el Movimiento Independiente y Revolucionario. Los orígenes del movimiento obrero. La industrialización desencadenó toda una serie de problemas sociales que conducirían a una nueva ideología, el socialismo. La incorporación de máquinas al trabajo produjo muchos cambios. Unos cambios tan profundos que exigieron la adaptación de una disciplina y de un récord productivo, muy diferente al conocido hasta entonces. Y los trabajadores se tenían que atener a lo que le decían los burgueses, que eran los patrones y dueños de las empresas. Esto venía acompañado de unas duras condiciones de vida, caracterizadas por el nacimientos en infravivienda, levantadas sin planificación urbana en torno a las barricas donde los obreros se veían obligados precariamente a vivir en unas condiciones laborales caracterizadas por escasos salarios, especialmente por las mujeres y niños, el empleo de mano de obra infantil y unos horarios muy extensos, con una inexistente administración para la protección laboral. Significaba que en caso de enfermar inmediatamente perdían el trabajo. Entonces, hablar de vacaciones, descanso y de sus derechos no estaban en su tiempo. Impacto social, cultural, político y económico. Por un lado, la mala alimentación constituyó muchas enfermedades, como la tuberculosis y aquellas desencadenadas de este trabajo. Esto llevó como consecuencia la pobreza y la explotación, ya que en este periodo se multiplicó la prostitución, el alcohol y la delincuencia. Mientras tanto, la clase burguesa se beneficiaba del nuevo sistema, con algo natural e irrelevante en el desarrollo del crecimiento económico de las naciones. Para ellos, los trabajadores eran sustituibles. Ninguna persona era protegida y suponían un medio para llegar a su enriquecimiento personal. Pero con el tiempo, la concentración de los obreros en fábricas y en minas favoreció la aparición de una nueva conciencia de clase, lo que promovió la necesidad de organización para reclamar mejoras sociales y salariales. Y así tiene lugar el nacimiento del movimiento obrero y el de un nuevo grupo social. A continuación presentaré por periodos la corta trayectoria del movimiento obrero estudiantil campesino. Este se desarrolla entre su nacimiento y el primer congreso en julio de 1960. El movimiento no tenía una firme ideología revolucionaria, ni una organización adecuada, ni cuadros experimentados en la lucha política.
se desarrolla el aventurerismo y el caudillismo, el deseo de imitar a Fidel Castro y trasplantar mecánicamente la experiencia cubana en nuestro medio. El sector llamado izquierdista quería ir al campo a encender la lucha armada sin suficiente preparación. Era una respuesta al espíritu conciliador de los derechistas. Viendo la necesidad de una línea política, ideológica, militar y organizativa, convocan el primer congreso. El segundo periodo se inicia con el primer congreso realizado en Cali, en julio de 1960. Se caracteriza por el paso de la anarquía ideológica y política a la estructuración de una línea ideológica y política, por el paso de ciertas formas de aventurerismo a ciertas formas de organización, y por el paso del caudillismo a ciertas formas embrionarias de dirección colectiva. Según las críticas de la fracción llamada a sí misma marxista y calificada por el sector que denominaban izquierdista como derechista, la fracción izquierdista no creía en la posibilidad de librar una lucha prolongada y dura, pretendiendo realizar la revolución en tan corto tiempo como la cubana. Querían el levantamiento campesino sin suficiente preparación. Colocaban en segundo término la organización de los obreros en la ciudad, la agitación y la propaganda. La alianza obrero-campesina no fue entendida por descuidar la ciudad. En el tercer periodo, la lucha entre las dos alas, la que quería la lucha armada inmediata y la que planteaba una preorganización y movilización del pueblo para preparar la insurrección, se agudiza. El ala izquierdista se lanza desobedeciendo los mandatos del primer pleno a una serie de acciones precipitadas que costaron la pérdida de valiosos compañeros y se malogró la unidad interna, y con el correr de los días el MOEC se convirtió en pequeños círculos de conspiradores que no se preocupaban por el estudio de la situación nacional a través del marxismo, ni por planificar el trabajo, ni realizar pacientes tareas de educación y de organización revolucionaria. En el cuarto periodo se inicia con el segundo congreso en 1962, en el que se plantea unidad de todos los marxistas-leninistas de las diferentes organizaciones revolucionarias, con la esperanza de lograr la creación de un vigoroso y único partido marxista-leninista. Buenas, mi nombre es Hernando Rojas Ríos. El día de hoy vengo a hablarles acerca de los alcances, los logros y los aportes sociales que el movimiento obrero estudiantil campesino, el MOEC, obtuvieron. Por logros tenemos que gracias a la realización de las protestas que ellos hicieron, lograron reducir el costo del transporte y obtener un precio más económico, con la finalidad de que ellos pudieran atender sus obligaciones. Por otra parte, también tenemos que ellos obtuvieron el derecho a la huelga o a la protesta, y también establecieron organizaciones en sus protestas a través de reuniones que ellos consideraban muy fundamentales o muy importantes, como sucedió en el año 1960 en la ciudad de Cali, donde se dio el primer congreso. En el año 1964 se dio el segundo congreso y en el año 1966 se dio el tercer congreso. En alcances que este movimiento obtuvo fue que alcanzaron a establecer nuevas guerrillas o nuevas disidencias. También alcanzaron a hacer sentir el movimiento en distintos rincones del país. Y por último, alcanzaron a extender el movimiento a varias ciudades y pueblos de Colombia. Por aportes sociales, tenemos que ellos tuvieron aportes positivos para la movilización social en general, en toda Colombia. Los más importantes o los principales que este movimiento obrero, estudiantil, campesino, hizo fue el fortalecimiento de la movilización social en el país, en el calendario político. Reforzaron la protesta social a través de estrategias de visibilización, vincularon nuevos actores al movimiento,
contribuyeron a la expresión de la protesta social en el país y para finalizar reformaron la educación superior acá en Colombia.